¿Qué tal, amigos? De nuevo aquí con ustedes para retomar el tema que estamos trabajando de el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, la sombra y las geometrías de obsidiana. Bien, nos habíamos quedado en que cuando nosotros tenemos ya abierto un tema de saber qué es lo que tenemos como conflicto personal, como conflicto emocional, inclusive como conflicto a nivel de enfermedad, podemos ir a buscar a través de leer nuestras emociones, de saber qué estamos sintiendo, qué arquetipo está hablando. Se manejan muchos arquetipos, dependiendo precisamente de la metodología que se proponga. Y el tipo de arquetipo que va a hablar, justamente lo importante que debemos entender es que ese arquetipo está correspondiendo a todo un sistema de pensamiento que está anclado a un mito, que es el mito precisamente el que nos va a platicar o a decir qué cosa estamos viviendo a manera de recreación o repetición de ese mito, que es como una matrix mental que precisamente nos lleva a ese punto, sí, de atrapamiento, porque si no estuviéramos atrapados no tendríamos definitivamente ningún problema de cómo resolver el tema, ¿no? Entonces, este punto que nos está llevando a entender qué es lo que yo estoy precisamente viviendo, nos puede llevar a comprender los mitos que se sucedieron en el pasado, ¿no? Me gustaría retomar un mito fuerte, porque yo creo que tendríamos que empezar a hablar de la transformación de estos mitos, porque ese es el sentido de entender el mito en este aspecto. Si nosotros entendemos el mito, vamos a poder bajar toda esa información, vamos a decir, desarticularla para precisamente zafarnos de este atrapamiento emocional. Recordemos que hablar de arquetipos es hablar de un grupo de emociones, ¿sí? Siempre de un grupo de emociones. Y quiero hablar de un aspecto profundo, difícil, porque tengo la oportunidad, ahorita tengo todos los micrófonos, estoy en México y quiero hablar de esto porque es importante, sobre todo a nivel de la mujer. Quiero hablar del arquetipo de la esclava y quiero comentar un poco el por qué en México tenemos precisamente este arquetipo muy exacerbado. Para empezar, la esclava es aquella persona que tiene este arquetipo activo pensando en que todo lo que le dicen lo tiene que hacer, tiene en ella un sentimiento de obediencia, un sentimiento de que lo que le están diciendo que tiene que hacer es la ley, no puede pensar en confrontar ninguna situación. La persona que está en el arquetipo de la esclava, que voy a hablar de la mujer, del pensamiento femenino, ¿sí? No tiene ninguna seguridad en nada, siente y piensa que va a perder cosas porque no es dueña de nada, porque le prestan todo en la cuestión material, está siempre pensando que ella no puede disponer de nada. En el tema emocional está pensando que siempre tiene que servir a todos, servir a los demás, porque eso es su misión de ella en la tierra. No puede pensarse como una persona independiente o que tenga decisión propia, o tampoco puede sentirse libre de decidir nada o de hacer nada, o de sentir inclusive. Un arquetipo de la esclava está siempre al servicio de todo y de todos. Miren, en Mesoamérica vamos a hablar un poco de la historia de dónde se ubica precisamente este arquetipo, ¿no? Vamos a hablar de qué le pasaba al arquetipo de la esclava, que en la historia de México, en realidad, la mujer estaba cosificada como esclava, puesto que ella no tenía decisión, ni tenía decisión personal, ni tenía tampoco derecho a poseer nada. Así su familia le heredara algo a esa mujer tenía que entregar todo al marido y ella tenía que permanecer sin posesiones, porque así era, así funcionaba.
la sociedad, el marido o el padre decidía simplemente deshacerse de ella o simplemente ofrendarla, para ella la ofrenda significaba que la dejaban encerrada en espacios de la casa o de algún lugar controlado, en donde precisamente estas mujeres las embriagaban, las abusaban, cometían violaciones con ellas, las maltrataban. Fíjense, ojo, les cortaban los pechos y después le decían en la noche antes de llevarla precisamente al sacrificio en pirámide, les decían que esa noche el rey iba a llegar e iba a pasar la noche con ella. Las mujeres quedaban siempre enganchadas a un pensamiento de un héroe que la iba a salvar, que le iba a hacer sentir bien y que la iba a rescatar, cosa que nunca pasaba. Era una tortura psicológica. Esto está escrito en el libro, está documentado. Y posterior a eso, al día siguiente, las subían arrastradas precisamente para, estando arriba, una vez que las sacrificaban, las lanzaban hacia abajo de la pirámide descuartizadas. En el tema de una esclava no vale nada, es una cosa que se puede intercambiar, que se puede utilizar, pero no tiene valor. Eso fue lo que se vivió, eso era la categoría de la mujer en Mesoamérica. ¿Qué pasa con las mujeres mexicanas cuando precisamente intentan una liberación de su persona, una decisión de su propio sentir, o simplemente voltear a ver a otro que estaba prohibido y era castigado también con laceraciones y con muerte? Entonces, ¿qué pasa con la mujer mexicana cuando esa es su historia y a la hora de querer salir al mundo no habla, no se atreve, sigue dejándose lastimarse por el marido, por los varones, por el padre, sigue permitiendo que le dicten la vida, sigue obedeciendo a la decisión de los hijos y siempre obedeciendo al dictado del varón? ¿Por qué? Porque ahí está justamente el mito y ahí está la grabación del inconsciente, en donde si conscientemente una mujer mexicana desea tomar su poder, decidir sobre su cuerpo, sobre su persona, sobre su sexualidad, sobre su futuro, eso en ella queda una huella que no puede, porque va a ser castigada y la van a matar. Yo pongo un ejemplo de este inconsciente para que se entienda. Muchas veces he visto de mujeres que están casadas, en general, cualquier clase social, estoy hablando de mujer en general, hablo de las mexicanas, están fuera de la casa, no están con el marido, no están en servicio, no están cocinando, no están planchando, y llega justamente la hora, ¿no? Y dicen, uy, Dios mío, ya me voy, porque si no, me van a matar. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso, amigas mexicanas? Sí, pues toda la vida, porque así era. Si nosotros no estamos al pie del cañón, como decimos en México, y no estamos en 100% horario de trabajo, en servicio al abuelo, al padre, al hijo, a todo el mundo, ¿qué pasa? Hay una amenaza mental, que es una construcción mental importante, que ha quedado ahí grabada a nivel del mito, precisamente, que es como una estructura, que es lo que está dando pie al pensamiento del inconsciente de las personas. Qué importante es entonces que podamos hablar de algo que nos pueda llevar a sanar esa parte que mientras yo no la pueda conocer, sigo obedeciendo al mito que está activo en este inconsciente. ¿Sí? Se puede entender, ¿no? Entonces, esto es un llamado, por supuesto, a la energía femenina, porque lo que estamos buscando, amigos, es que se comprenda desde dónde viene nuestro atrapamiento arquetípico, desde dónde viene este mito que sucede a nivel planetario. Cada región tiene los mitos que le corresponden, que en general siempre van a ser iguales. Léanse el libro de Rito y Realidad, perdónenme, Mito y Realidad de Mircea Eliade, en donde explica cómo
vamos a decir, fenómeno del asesinato primordial, por hablar de este asesinato, de este sacrificio, ¿sí? Se está llevando a cabo también en Egipto y en muchas partes del mundo. Entonces, si nosotros queremos sanar nuestra realidad actual, en donde estamos ahí considerando enfermedades, atrapamientos emocionales, como lo estoy trabajando y mencionando ahora, o atrapamientos mentales, que puede ser siempre una devoción hacia una religión ciegamente, sin contar lo que estamos sintiendo, precisamente tiene su origen en la realidad mítica que se elabora o se vive desde el arquetipo. Cuando hablamos de los arquetipos, amigos, yo siempre hago la propuesta, especialmente a las mujeres, no solo a las mexicanas, a nivel mundial, por lo que estamos hablando de la universalidad del arquetipo, que se trabaje precisamente en las mujeres en los 4 arquetipos que yo propongo, que están escritos en el libro de Osiris, el huevo de obsidiana. Y esta obra precisamente trata de estos 4 arquetipos que mencioné, porque también van a la parte energética, donde la esclava está correspondiendo al trabajo y liberación del chakra 1, que es basal, a la puta, que está anclada, vamos a decir, o esta información sale desde el chakra 2, el chakra sexual. Tenemos precisamente el arquetipo de la niña o el niño, que está anclado en el chakra 3, que es el plexo solar, y el arquetipo de la madre siniestra, que está anclado en el chakra 4, cardíaco. Hablo de los arquetipos femeninos, puesto que habíamos hablado desde el principio del programa de un desbalance entre el hemisferio que trabaja la parte mental y el hemisferio que trabaja la parte emocional. Bueno, amigos, continuamos en unos cuantos minutos, no se vayan.